contamos con técnicas tan alucinantes como la neuroimagen para conocer nuestro interior. De ello nos va a hablar Rafael Romero García, que es neurocientífico e investigador distinguido de Emergia por la Universidad de Sevilla. Un aplauso para Rafael. En mi presentación vamos a cambiar un poco el tema, vamos a pasar de salud mental al estudio del cerebro, pero bueno, ya sabéis que la salud mental al fin y al cabo tiene su origen en el cerebro. Entonces vamos a hablar de qué técnicas utilizamos en investigación para conocer cómo funciona el cerebro. Quizá alguno de vosotros hayáis visto este tipo de mapas por el cual a cada región del cerebro le asignamos una función. Por ejemplo, sabemos que la parte de atrás procesa la información que viene por los ojos, la información visual. Esta es la región que controla el movimiento. Esos mapas, ese mapeado cerebral, se realiza utilizando muchas técnicas. Yo os quería presentar hoy algunas de ellas. Os voy a enseñar un vídeo de una técnica que utiliza lo que se llama, este aparatito, que se llama estimulación magnética. Y la estimulación magnética no es más que utilizar un imán muy potente, porque sabéis que el cerebro funciona mediante corrientes eléctricas. Entonces, si nosotros acercamos un imán muy potente al cerebro, alteraremos ese funcionamiento. Y eso es lo que vais a ver en este vídeo. Esta persona aquí es un presentador de la televisión inglesa, no tiene ningún tipo de trastorno, y vas a ver lo que pasa cuando el operador activa esta máquina. Ahora está parado, un presentador veis que tiene movimiento normal, y el operador apunta a la región motora, activa el imán, y el presentador pierde el control completamente del movimiento. Cuando se para el imán, pues vuelve a estar normal. Otra vez, y lo vuelve a encender, está jugando ahí con el dedo, y cuando lo activa, es incapaz de controlar su movimiento porque estamos haciendo que su corteza motora deje de funcionar de manera apropiada. Es una forma de conocer, pues, dónde está la corteza motora. Otra forma. Uy, por Dios. Oigan. Si sois aprensivos con las imágenes de cerebro abierto, me escucháis y ya está. No hace falta que miréis. Vale. Bueno, pues no miréis. Si os quejáis de esto, no miréis, ya está. Bueno, otra técnica que existe consiste en cuando una persona tiene que ir a una cirugía del cerebro porque tiene un tumor, por ejemplo, porque tiene una epilepsia, el cirujano puede utilizar este cacharrito que está aquí, que veis metálico, que aplica una pequeña descarga sobre el cerebro. Ten en cuenta que en el cerebro no hay receptores de dolor, el paciente no nota nada. Bueno, para empezar porque está dormido, pero luego veremos que no es el caso siempre. Entonces, cuando aplicamos esa pequeña descarga a un paciente que está dormido, en distintas zonas no pasa nada, pero cuando lo hacemos en la corteza motora, veis lo que pasa. Una persona está dormida y le aplicamos esa pequeña corriente, podemos nosotros, desde fuera, activar la parte que controla la mano y hacer que la mano se cierre. Cuando se suelta, la mano se vuelve a abrir. Estamos controlando el movimiento de una persona aplicando pequeñas descargas en el cerebro. Y esto puede parecer, bueno, una especie de juego o curiosidad científica por saber cómo funciona, pero esto tiene aplicaciones reales y todos los días hay personas que mejoran su vida gracias a este conocimiento que tenemos. Por ejemplo, sabéis que en Parkinson las personas tienen muchos problemas motores, tienen temblores, les cuesta iniciar el movimiento, y cuando la medicación no funciona, los pacientes con Parkinson se someten a una intervención que lo que consiste es poner un electrodo, en vez del imán y el cable, ponemos un electrodo implantado en una zona del cerebro, en el circuito que controla el movimiento, que ya sabemos cuál es gracias a todas nuestras técnicas. Ese electrodo lo que hace es, aplica una pequeña corriente que compensa el funcionamiento anómalo en estas personas con Parkinson. Entonces, lo que veis como la persona antes de la cirugía pues tiene unos temblores enormes. Esta es la misma persona tras la cirugía, y lo que veis ahí es el neurólogo que está activando ese electrodo con el aparatito. Y cuando le da el botón y activa el electrodo, lo que hace es que los síntomas paran completamente. Enciendes y los síntomas, los temblores paran. Veis que la persona tiene un control muy fino del movimiento. Ahora, imaginaros el salto en calidad de vida que tiene esta persona, simplemente porque el electrodo está en el sitio
exacto, en el sitio correcto, gracias a lo que sabemos sobre el cerebro. Pero claro, yo os he descrito, hemos hablado del control del movimiento. ¿Qué ocurre si nosotros lo que queremos es conocer durante una cirugía qué zona del cerebro controla el habla? Bueno, pues si queremos conocer qué zona controla el habla, podemos hacer lo mismo. Podemos aplicar estas pequeñas descargas que vimos cuando la mano se cerraba, aplicarlas a distintas regiones para ver si el habla se ve alterada. Problema, que para ver si el habla está alterada, pues el paciente tiene que estar hablando. Para que el paciente hable, el paciente tiene que estar despierto durante la cirugía. Entonces, un tipo de intervención muy común consiste en se duerme al paciente, se le abre una ventana en el cráneo para hacerle una intervención quirúrgica. Por ejemplo, este fue uno de nuestros pacientes, se llama Ben, tiene un tumor cerebral y el cirujano necesitaba localizar la zona del habla. Así que se despierta Ben y se le hace que Ben hable. Concretamente se le hace que Ben cuente. Veis como Ben, a pesar de tener la cabeza abierta, no siente dolor, está tranquilo, no ocurre nada. Entonces, nuestro cirujano Tom aplica corrientes a distintas regiones del cerebro mientras Ben cuenta. 2, 3, 4, 5. Él va probando y Ben va contando hasta que pasa lo que veis ahí. Off for a few seconds. Listen to what happens here. 3, 4, 5. The fact that Ben stops counting tells Thomas he's touching a... ¿Habéis visto? Ben va probando distintas regiones. Perdón, el cirujano va probando distintas regiones. Y llega un momento que es que Ben no puede, el paciente no puede hablar. Se queda congelado. Esto, gracias a esto hemos localizado la zona del habla específica para nuestro paciente. Y el cirujano sabe que si la operación daña ese área en concreta, Ben, cuando se despierte de la cirugía, no va a volver a hablar el resto de su vida. Imaginad lo valioso que es esta información para un cirujano y para el paciente. En vez de habla se puede testar otras muchas funciones. A lo mejor habéis visto de vídeos gente tocando el violín o tocando la guitarra. Bueno, pues la idea es la misma. Aplico corriente para asegurarme de que no daño esa región cerebral. Pero en esta última parte quiero hablar un poco de lo que es, de hecho, la investigación más habitual que utiliza esta máquina, que es una máquina de resonancia magnética, que también nos permite conocer la función cerebral sin tener que abrirle la cabeza a nuestros participantes. Los estudiantes lo agradecen mucho. Entonces, esta máquina nos dice qué región está activa ante una tarea. El participante hace una tarea y el cerebro se activa. Entonces, por ejemplo, imaginaros que os cojo y os meto en una máquina de resonancia y os digo que os imaginéis que estáis jugando al tenis. Si os imagináis que estáis jugando al tenis, aunque no lo hagáis, aunque no iniciéis el movimiento, se activa una región que se llama corteza premotora. Eso es algo que el escáner va a detectar y me va a decir, corteza premotora. Ahora os digo que os imaginéis que vais del salón a la cocina. En ese caso requiere una navegación espacial y lo que se activará es otra región del cerebro, ¿no?, conocida como el hipocampo. Ahora, imaginaos que os digo, vamos a jugar un juego. Yo voy a hacer una pregunta y en vez de contestarme sí o no, si la respuesta es que sí, os imagináis que juegas al tenis, y si la respuesta es que no, os imagináis que vais del salón a la cocina. ¿Te llamas fulanito? Me imagino que estoy jugando al tenis. Ah, me has dicho que sí. Vale. Esto, de nuevo, puede parecer un juego, pero si lo pensamos puede tener muchas aplicaciones. En concreto, un estudio que se hizo en Cambridge hace unos años hizo este mismo paradigma, lo hizo en pacientes que estaban en estado vegetativo. Sabéis que un paciente en estado vegetativo no puede comunicarse con el mundo exterior, está atrapado dentro de sí mismo. Y pusieron a estos pacientes en el escáner y se dieron cuenta, mira, por ejemplo, aquí veis el daño cerebral que tiene este paciente. Se dieron cuenta de que una parte de estos pacientes vegetativos, tras unas preguntas de control, podían manejar este sistema. Yo le explicaba las instrucciones al paciente y el paciente me contestaba como sí o no, pensando en si jugaba al tenis o si iba del salón a la cocina. Estamos estableciendo un sistema de comunicación con gente que ha estado atrapada dentro de su cuerpo desde hace muchísimos años. Imaginaos esas familias que por primera vez pueden decirle a su marido, a su padre, a su hijo,
¿Sientes dolor? Cuando vamos a visitarte y te contesta, cuando vamos a visitarte al hospital, ¿eres consciente de que estamos allí? El paciente piensa que está jugando al tenis, le contestas que sí, y eso para la familia es una información también muy, muy valiosa. Bueno, espero que os haya parecido entretenida la presentación.